¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos en una nueva emisión de Vuelo a Tiempo, su programa de aviación y turismo especializado en estos grandes temas de la actividad económica. Pues hoy, como podrán ver, estamos vamos a entrevistar a Helkin Aguilar. Él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, una actividad muy importante para la actividad turística dentro de este ambiente, este sector que engloba el transporte aéreo, etcétera. Pero en este caso, el sector de los bares, discotecas y centros nocturnos es tan importante como el transporte aéreo y la hotelería. Solo por dar un dato, genera casi uno de cada tres empleos, un 29% al turismo, y representa el 15% del Producto Interno Bruto turístico. Entonces, no es cualquier sector, es muy importante, sobre todo en cuanto a empleos. Helkin Aguilar, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, con el gusto de saludarte, muy buenos días y como bien lo dices, un sector sumamente importante para el tema turístico en general, por lo tanto, evidentemente también para el país, que sabemos que el segundo ingreso más importante del país es la parte turística. Y bueno, pues un sector que desgraciadamente por esta pandemia y por todo lo que ha estado sucediendo, pues ha sido el sector de los más afectados, si no es que el más afectado. Ujú. Ya prácticamente 10 meses de cierre de los establecimientos en la gran mayoría del país. Algunas pocas ciudades que han tenido algunas semanas la apertura de poder abrir algunos establecimientos, pero en general hablamos del 95% del país en esta actividad cerrada y fuera de todo contexto, en el sentido de no poder hacer nada y no tener ningún tipo de apoyo tampoco para este sector. Ujú. Pues vamos empezando por ese tema, Helkin, si te parece. ¿Cuál es la evaluación del 2020 y, como tú dices, casi 10 meses de pandemia y de cierre de negocios? ¿Cuál es el balance hasta este inicio de 2021 y cuáles son tus perspectivas para este año? Sí, desgraciadamente al día de hoy, pues, muy negativo, un balance sumamente negativo con prácticamente al día 10 que vamos a cumplir, al día 15 de enero más bien, que cumpliríamos ya 10 meses de cierre, pues la pérdida prácticamente de 300,000 empleos directos que genera la industria. Eh, en términos de los indirectos, prácticamente hablamos de 150,000 empleos indirectos perdidos. Prácticamente el 70% de los lugares al 15 de enero ya no volverán a abrir sus puertas, establecimientos que ya no van a poder seguir operando o volver a operar, lo cual obviamente pues es muchísimo. Estamos hablando más o menos de eh, poquito más de 5,500 establecimientos que ya al 15 de enero no van a poder abrir sus puertas, que a ver, eventualmente se volverán a reconvertir por el tipo de licencias y por abrir con otro esquema y en otro concepto quizá, pero para que eso suceda, pues por lo menos serán otros 6 meses más, a partir de que obviamente el semáforo pueda volver a permitir la de estos establecimientos. Entonces, pues muy dañado, un sector sumamente, insisto, dañado. ¿Qué vemos a futuro en el corto y mediano plazo? Pues todavía más difícil, obviamente, también el panorama, porque para nosotros al día de hoy, pues no tenemos si bien es cierto, ya empezaron a salir las vacunas, y lo cual es muy bueno y evidentemente nos solidarizamos y siempre lo hemos hecho con la gente del sector salud que trabaja obviamente en esta guerra, en esta primera línea de batalla contra este cochino virus. Eh, la realidad es que para nosotros no está claro el panorama, o sea, nosotros no vemos todavía la luz al final del túnel y eh, pues no hay un proyecto ni siquiera y las autoridades no han tenido ni siquiera también la sensibilidad, la delicadeza, el interés en el gremio, en un gremio que genera más de 500, casi 600,000 empleos directos, un gremio que genera más de 300,000 indirectos, y no, es increíble cómo el gobierno ni siquiera ha tenido la sensibilidad de poder crear un programa, un proyecto de apoyos o de reapertura para el sector. Entonces, pues sí lo vemos muy complicado y evidentemente, bueno, pues nosotros por nuestra parte, junto no solo el gremio empresarial del sector, sino todo el gremio laboral del sector, pues ya estamos tomando obviamente también algunas previsiones y medidas para poder exigir con una voz más alta nuestros derechos. Ujú. Helkin, dos preguntas.
¿Qué tipo de empresas son las que dominan en estos centros, bares, centros nocturnos? Me refiero si son pequeñas, medianas empresas o grandes empresas. Y la otra pregunta es, justamente hablaste un poco de esta reconversión. Muchos bares, digamos, o centros nocturnos se cambiaron a la modalidad de restaurantes o algo parecido. Sí, por un lado te diría, la gran mayoría de los establecimientos son de grupos pequeños de socios, casi todos serían pequeña empresa, salvo algunos grandes corporativos que tienen representación obviamente en diferentes partes del país y que tienen franquicias en diferentes estados o ciudades de la República, que podríamos considerar ya dentro de la mediana empresa, pero casi todo es el sector de la pequeña empresa con uno o dos inversionistas o un grupo pequeño de 4 o 5 inversionistas en el lugar. Eso en el sentido de lo que es más o menos el tamaño de lo que representa insisto, la industria, pues estamos hablando a nivel nacional de cerca de un poquito más de 8,000 establecimientos entre bares, discotecas y centros nocturnos, y hablamos obviamente de los oficialmente registrados. Sabemos que de repente, como bien dices, hay algunos establecimientos que funcionan sí en el giro de restaurante o sí en el giro de discoteca, pero con licencia a lo mejor, perdón, de bar o de discoteca, con licencias de repente de restaurantes. Esta reconversión por la pandemia no, no hubo mucha opción, y no fueron muchos, te diría que es más, fueron muy, muy pocos lugares quienes pudieron reconvertirse al tema de restaurantes con este programa que particularmente hizo el gobierno de la Ciudad de México de Reabre, que trataron incluso de replicarlo también en algunos estados. Pero bueno, fue un programa que nosotros siempre hemos definido como una muy buena idea con una pésima ejecución. Y por eso fue que el programa per se ni siquiera fue funcional. Porque, a ver, cuando esto salió, a 6 meses de que ya llevábamos obviamente los establecimientos cerrados, tú no puedes pretender que un bar o una discoteca que nació como tal y que está diseñada como tal, de repente de la noche a la mañana, después de 6 meses de no tener ingresos, tenga que invertir en reconvertir obviamente su establecimiento en poner cocina, que obviamente un bar o una discoteca no nace con cocina, en reinvertir en poner mobiliario, porque bueno, entenderemos obviamente que una mesa de un restaurante es totalmente diferente para comer a una mesa de un bar. Entonces, fueron muy pocos, te diría, nosotros en la Ciudad de México teníamos registrado un poquito más del 3% de los lugares que pudieron acceder a esa reconversión y que bueno, pues tristemente, además de que no lograron obviamente el objetivo y que fue una inversión promedio de 250,000 pesos más o menos que hicieron para reconvertir los lugares, tristemente no solo no vimos que no funcionaron y no funcionaron precisamente, decíamos que era una pésima ejecución de una buena idea, porque la idea de reactivar es buena, o sea, es decir, qué bueno que se preocuparan y lo vimos con buenos ojos en su momento de ver una manera de reactivar obviamente el sector. El problema es que tú no puedes reactivar un sector queriéndolo tratar como un sector totalmente diferente. Es decir, yo creo que la idea de poder abrir eh, en ciertas limitaciones, con las mismas limitaciones de aforo, con las mismas restricciones en cuanto a medidas sanitarias e incluso con las mismas restricciones también en términos hasta de volúmenes y todo lo que quieras, eso podría haber funcionado. Lo que no puedes hacer es hacer funcionar a un bar como restaurante en los mismos horarios inclusive que funciona un restaurante. Es decir, nadie quiere ir a un bar a las 3 de la tarde, nadie quiere ir a un bar a las 10 de la mañana. Entonces, tendría que haber habido, y que fue lo que nosotros siempre pedimos, es, ok, sí el mismo tipo de restricciones, pero no me obligues a cerrar a las 10 de la noche como cierran los restaurantes, sino que podamos nosotros abrir hasta por lo menos la 1 de la mañana, para que hubiera podido haber una diferenciación y una competencia leal entre lo que es un restaurante y un bar, porque la gente no iba a ir a comer o dejar de ir a comer a su restaurante favorito por ir a comer a un bar, ¿no? Y en este segundo pico de pandemia, ¿cómo están operando ahora los bares y centros nocturnos, Helkin? ¿Están cerrados? ¿Siguen todavía? No están operando, No, no no están operan. operando desgraciadamente. ¿Y qué Ujú. es lo que esto generó? Te diría, no estamos operando o no están operando los que responsablemente quieren hacer las cosas por la derecha. ¿Qué es lo que esto generó? Pues que sí, hay cualquier cantidad de bares y fiestas clandestinas que están operando cada fin de semana. Reportaba el propio gobierno que este fin de semana que acaba de pasar, hubo en la Ciudad de México, tan solo en la Ciudad de México, más de 225 fiestas clandestinas. O Ujú. sea,
lo que ellos hicieron al final del día al bloquear y satanizar y matar literalmente de este sector, además de olvidarlo, fue generar un mercado negro muy fuerte, muy grande y que a lo mejor incluso ahora va a ser incluso hasta difícil de eliminar de estas fiestas clandestinas y de estos Ujú. eventos fuera de lugares que además pues sí ponen en un verdadero riesgo también a la gente que va, porque ahí sí te diría, pues el establecimiento fijo se preocupa por seguir las medidas sanitarias, pues toda vez que si no lo hace tiene una sanción. Pero un Claro. lugar que se ocupa una vez para una fiesta, bueno, te diría que ni la temperatura te toman al entrar, ¿no? Era lo que iba a preguntarte, Helkin. Pareciera que sí fue satanizado esta actividad económica, ¿no? Totalmente, y no solo en el sentido de que no se le ha puesto atención y que no ha habido oportunidades para reactivar el sector, sino que no solo conforme con eso, se satanizó incluso al sector diciendo que los pocos bares que habían reabierto, pues prácticamente éramos los culpables del incremento de los contagios, porque además tan fue así que la primera medida y la única inclusive que se tomó durante 2 semanas que empezó el pico a levantar de los contagios fue el cierre del programa Reabre, que Ujú. lo único que incluía era cerrar los bares. Después de eso no hubo absolutamente nada. Helkin, para ir cerrando un poco la entrevista, ¿cuáles destinos turísticos fueron los menos afectados por esta pandemia? Obviamente me refiero a la actividad de bares y centros nocturnos. Sí, los menos afectados, los que no son destinos turísticos muy fuertes en México, que son más de playa, es decir, destinos turísticos que son más de visitas coloniales y todo, es decir, ciudades como San Miguel de Allende, ciudades como Guanajuato, ciudades como Zacatecas, que no son destinos primordialmente turísticos en términos de lo que es fiesta, sino más bien son destinos de ir a conocer y de visitas y de turismo guiado para ruinas y para este tipo de cuestiones, obviamente, coloniales, artísticas y culturales, fueron los menos afectados, porque son ciudades que por naturaleza no tienen tampoco una vida nocturna tan activa. Por el contrario, las ciudades, obviamente las megalópolis, las grandes ciudades y todos los destinos de playa que per se parte del atractivo es la vida nocturna, es decir, por poner un ejemplo, Acapulco. No te imaginas Acapulco y no te imaginas ir a Acapulco sin una vida nocturna, es decir, es literal la mitad de lo que pasa en Acapulco pasa de noche. Y es parte de por lo que la gente va a Acapulco, no de ahorita, de 50 años atrás. Entonces, eh, pues fueron definitivamente los más afectados y evidentemente pues las grandes ciudades como Guadalajara, como Puebla, como la Ciudad de México, como Monterrey, que bueno, pues sí, son características de tener una vida nocturna muy, muy activa y no solo eso, o bueno, que teníamos una vida nocturna muy activa y no solo eso, sino líderes incluso a nivel mundial de que la creación de buenos conceptos de bares, ¿no? Ujú. Helkin, este año son elecciones. Mencionaste hace unos minutos que lo que intenta hacer la asociación es tener una voz más fuerte. ¿Cuáles son ahí las perspectivas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mapa de ruta de la asociación para ahora sí tener esta voz más fuerte en ese sentido? Correcto. Por un lado, a partir de esta semana, de hecho, tenemos una reunión del Consejo Directivo con varios de los representantes, incluso a nivel estatales, de varias partes, te podría decir de Querétaro, Puebla, Veracruz, Guerrero, inclusive, eh, Los Cabos, eh, y Estado de México, perdón, y Morelos, eh, donde vamos a poner precisamente y a trazar las fechas en las cuales vamos a arrancar. Por primero que nada, arrancaríamos también a partir de la siguiente semana una campaña mediática y en redes sociales que va a abarcar pues, no solo al sector laboral y obviamente el empresarial, sino que vamos a involucrar ya también, y que es algo además que hacemos muy bien nosotros precisamente en el gremio, con tantos gentes de relaciones públicas que manejamos y con tanta promoción que tenemos obviamente en redes sociales, si algo hacemos bien precisamente es manejar las redes sociales. Entonces, toda esa fuerza de redes sociales la vamos a ocupar y pues, se va a estar invitando a consumidores, a clientes, a visitantes de nuestros establecimientos, que estamos hablando que es una industria que atiende a nivel nacional a más de 8 millones de personas a la semana, ¿eh? O sea, cosa pequeña definitivamente, como tú decías, no es. Entonces,
vamos a estarlos llamando a un activismo, vamos a empezar a sacar una campaña, obviamente, de apoyo a la industria, de apoyo al trabajo, de apoyo a las fuentes de empleo, pero sí con un cierto sesgo en el sentido de decir, pues, quién nos apoyó y quién nunca nos apoyó y quién nos olvidó, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la parte primera que va a empezar. Evidentemente vendrá seguida de una campaña mediática eh, en medios formales, es decir, radio, televisión, periódicos, donde sacaremos y replicaremos este mismo mensaje. Y pues finalmente, la idea es terminar con un mega movimiento que será a finales de, la fecha la definiremos también en esta reunión, pero es a finales de enero, principios de febrero, una mega marcha o meeting a nivel nacional en los diferentes plazas donde se va a realizar y donde tenemos obviamente representación de la asociación simultánea para pues, exigir obviamente que el sector sea reabierto lo antes posible. Y ojo, porque de repente se entiende mal. No es un tema de necedad. O sea, no es que queramos abrir por abrir, no es que queramos porque somos los malos de la película y los antreros siempre, porque además nos tratan exacto de antreros, que es algo que queremos definitivamente eliminar, porque es peligroso. A ver, una cosa es el populismo y las frases que se hacen comunes entre la gente. Pero una cosa muy distinta es cuando, y es parte de la satanización, cuando el propio gobierno en comunicados oficiales y en documentos oficiales te dice antros. Yo no No, claro. existo, no sé, conozco, me encantaría que me presentaran cuál es la licencia de antro o cuál es el permiso de funcionamiento de antro, porque yo no lo conozco. Me encantaría que me dijeran, pero es peligroso, insisto, ahí se nota el sesgo inclusive en el tema, porque una cosa es decirlo popularmente hablando, coloquialmente hablando, pero otra cosa es cuando ya incluso en comunicados oficiales y en documentos oficiales, incluso en el propio diario o gaceta oficial, pones antros. No podrán abrir antros, ¿vale? Pues ¿cuáles son los antros? O sea, no los conocemos, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, eso es básicamente lo que empezaremos a hacer y sí, insisto, culminar con un gran movimiento, una gran marcha a finales de mes, que pues, si logramos replicar lo que hicimos en su momento en 2011, cuando nos quisieron modificar la ley de establecimientos mercantiles, pues estamos hablando de en el orden de 20-25 mil personas solo en la Ciudad de México. Ok. Helkin Aguilar Cárdenas, él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Helkin, te agradezco mucho tu participación y pues que haya suerte mejor para este sector para el 2021. Muchas gracias, te agradezco a ti y a todo tu auditorio, obviamente, la posibilidad de podernos comunicar con ustedes, de que entiendan, obviamente, la problemática. Y remarco, no es un tema de necedad, es un tema de 10 meses, perdón, de no trabajar, pues no existe, no está cualquier industria que pudiera subsistir después de 10 meses de no trabajar. Así es, y como decíamos al principio, no es cualquier actividad, genera empleos y es una parte importante del PIB turístico que en este caso nos ocupa. Helkin Aguilar, nuevamente te agradezco mucho tu participación y estaremos pendientes a lo que salga. Muchas gracias, Helkin, buen día. Gracias, fuerte abrazo y los mejores deseos para este 2021 para todos. Igualmente, gracias, cuídate mucho, bye. Hasta luego.